Buenas noches. Asquerumiki para en quechua es alguien chisi, ¿no? Imaginaya Casancho. Gualejia. Bien, Guardia Cunha. hermanos, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Vamos a iniciar ya que estamos ya un buen número ah, con la sesión de esta noche, ¿cierto? Entonces voy a compartir. Si tuvieran alguna duda de la anterior vez, me dice nomás antes de continuar lo de esta noche. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos visto la anterior vez, ya que la definición tradicional o muy convencional del conocimiento, sobre todo en la filosofía analítica, es que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Entonces, si aceptásemos esa definición, y hoy día vamos a ir viendo que hay otras maneras de entender el conocimiento desde la Aymara, pero si aceptásemos ese análisis tripartito, entonces habíamos visto que en Aymara la verdad tiene cierto sentido, ¿no? Aparte de las teorías sobre la verdad que hay tradicionalmente en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la correspondencia. Habíamos recordado muy llamativamente que pareciera que en Aymara también se asume, por lo menos en el habla cotidiana que se recoge, la definición que había dado el griego Aristóteles, ¿no? De que la verdad es cuando se dice algo, cuando es en la realidad ese algo. Y es mentira cuando se dice y no es, o al revés, ¿no? En Aymara suele expresarse de esa manera también, pero lo más interesante de la Aymara es que el checa, la verdad es la rectitud, ¿no? Aparte del sentido jurídico de decir lo correcto, lo justo, pero es lo rectilíneo, ¿no? Entonces sería la verdad como el alineamiento, habíamos dicho, ¿no? De lo dicho y de lo sabido, de lo entendido respecto del acontecimiento. Por tanto, habíamos pasado a decir, ¿y qué es la realidad entonces? Donde se debería alinear nuestro conocimiento o cualquier teoría que produzcamos, ¿no? No hay mucho, digamos, análisis así externo, diríamos, pero por lo menos recogiendo algunos términos básicos en el Aymara, habíamos dicho que como que hay niveles de construir o de entender la realidad, o lo que existe o lo que es, ¿no? Eso habíamos visto un poco, y ahora vamos a ir continuando en la tercera dimensión o aspecto de esa definición del conocimiento. Lo de creencia, habíamos dicho que no hay en el Aymara, ¿no? Hay otras maneras de decir, pero no hay eso de que yo tengo una intención, una imagen mental interna o un convencimiento de que algo puede o no ser así, ¿no? Eso no hay. Hay la verdad, hay maneras de ser, ¿no? Pero el tercer aspecto es, dice, para que sea conocimiento, una creencia tiene que ser verdadera, sí, pero además tiene que justificarse. O sea, comprobarse, argumentarse, demostrarse, digamos. En una palabra, justificarse de por qué es verdad lo que estamos diciendo en una teoría, en una descripción, lo que fuera, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar por eso, ¿ya? La justificación epistémica. En la bibliografía que está en la plataforma, hay un librito que es Teorías contemporáneas de la justificación epistémica. Eso está recomendado y desde ahí se puede rastrear toda la bibliografía actual o
no tanto sobre esas temáticas, ¿no? Eso es. Y también están otros en la plataforma sugeridos otras temáticas. En todo esto me estoy basando en un librito y partes de ese librito del año pasado está en la plataforma y también eh, otras sugerencias, ¿no? Que hay también, está en la plataforma para su exploración, su lectura y para la elaboración del pequeño ensayo que tal como indica en la plataforma, en el módulo, en este tema, van a presentar, ¿no? Según las especificaciones, hay varias sugerencias. En realidad, todo lo que estamos viendo, cualquiera de esos subtemas, pueden agarrar y poder ampliarlo, criticarlo, usando esa bibliografía sugerida u otras, ¿cierto? Por ejemplo, desde el quechua, pudiera haber equivalentes de cada una de las categorías que ahora en Aymara estamos revisando o podría ser algo diferente, etcétera, ¿no? Eso es. Creo que está hasta el 3 de octubre, eso cada uno lo presentará, es muy cortito, tal como está indicado en la plataforma. Bien, entonces ahora consideremos cuáles son las corrientes actuales. Y esto es un poco lo que se desconoce por mi humilde revisión de los pensums que hay en las universidades, ¿no? Aquí en La Paz o en otros departamentos en Bolivia, cuando se habla, se aborda sobre la epistemología, no hay estas discusiones. Hay más filosofía de la ciencia, eso es muy conocido, eso de Popper y otros que habíamos mencionado también, pero esto más propiamente epistemológico no hay. Entonces, una de las grandes discusiones es justo eso, ¿no? ¿Cómo justificas, en el sentido epistemológico, una afirmación, una teoría, un enunciado? ¿Y qué quiere decir aquí justificación epistémica? Es la aportación de razones para sostener que es verdad o no es verdad sobre un enunciado, una teoría, ¿no? Y habíamos indicado ya que hay como dos grandes tradiciones y cada una de esas tradiciones tiene sus debates internos. Eso vamos a revisar un poco. En la tradición de la epistemología analítica hay estos debates. La más antigua está bajo el título, digamos, de teorías fundacionistas. O también en otros libros, en otros manuales, hay montones, ¿no? Sobre epistemología. En otros manuales podemos encontrar como fundacionismo, o fundacionalismo, o fundamentismo, o incluso fundamentalismo. Que este último pues suele ser referido a la parte de los dogmas religiosos, ¿no? Pero esos parecidos de palabra tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué dicen básicamente las teorías fundacionistas sobre la justificación? ¿Cómo hay que mostrar que algo es verdadero? Dice, de todas las creencias que tenemos, ya, una persona, o las creencias que tenemos al sostener una teoría sobre el mundo, esas creencias se pueden dividir como en dos grupos. Unas creencias van a ser creencias derivadas o inferencialmente, digamos, sostenidas, y otro grupo son creencias básicas, ¿ya? Las creencias derivadas son aquellas que necesitas fundamentar, o sea, necesitas poner evidencia o poner otras razones, otros argumentos para decir, por esto estoy sosteniendo mi conclusión. Entonces, por decir, ¿no? Digamos, alguien tiene temperatura, tiene calor. Entonces, si dices, esta persona, una persona X tiene una temperatura de 37, 38 grados. Entonces, ¿por qué sostienes eso? Entonces, necesitas decir, es que he puesto un termómetro, es que, bueno, tocando, etc. O sea, hay varios, puedes aportar varias razones, ¿no? Entonces, decir que una persona tiene temperatura, para decir eso, necesitas justificarlo con otras razones, ¿no? Eso es. Ahora,
hay creencias que ya no necesitan esa justificación. O sea, son ciertas de por sí, digamos, son autoevidentes. ¿Ya? A eso se llama creencias básicas, que no necesitas ya justificar más. Wittgenstein decía, al construir conocimiento puedes ir buscando su fundamento. Y luego de encontrar el fundamento, vas a seguir buscando el fundamento del fundamento. Pero si seguimos así, nos vamos a ir al infinito, ¿no ve? Pero no se puede hacer eso. En algún momento, si estás cavando con una pala, con una picota, en algún momento vas a chocar con la piedra o la roca que está al fondo y no vas a poder cavar más. Entonces, cuando ya no necesitas más fundamento, esas son las creencias básicas. Entonces, en resumen, las teorías fundacionistas dicen en qué está fundado la verdad de una proposición, pues en las creencias básicas que ya no necesitan más evidencias. ¿Y cuáles pueden ser esas? Hay teorías fundacionistas externistas, ¿no? Ahorita entramos un poquito en eso. Hay fundacionismos internalistas también. Entonces, el empirismo, por ejemplo, aquí están subsumidos, digamos, en las teorías fundacionistas, tanto el racionalismo como el empirismo. El empirismo diría, en algún momento vas a tener que, o en laboratorio, o en la experiencia visual directa, o al tocar algo, eso va a ser de por sí evidente. Si he escuchado ladrar a mi perro, y primero el ruido, ¿no? Ese ruido, si te digo, he escuchado ladrar, todavía me puedes preguntar, ¿y cómo sabes? Y simplemente vas a decir, he registrado, es clarito el sonido del ladrido de mi perro, y lo he hecho. Hasta ahí puedes llegar, ¿no? O si es una experiencia visual, dices, bueno, aquí está el auto estacionado en la acera. Bueno, el registro visual en un enunciado observacional, por decir, eso no necesitas dudarlo más, va a ser cierto, eso va a ser la creencia básica, en este caso, empírica, ¿no? Pero también pueden haber creencias básicas fundadas simplemente en la razón, ¿no? Estableces un principio, un axioma, y eso no se puede dudar, un postulado, ¿no? Por ejemplo, el principio de no contradicción. O sea, si no aceptas ese principio, bueno, todo se puede volver contradictorio, ya nada tendría fundamento, por decir, ¿no? Hay también teorías lógicas que cuestionan eso. De todas maneras, en lógica clásica no podrías cuestionar eso, ¿no? O el principio de la identidad, por ejemplo. Entonces, hay ese tipo de creencias básicas que no necesitas ya más fundamento, tienes que aceptarlo sí o sí. Por ejemplo, para la ética, el postulado de que el ser humano es libre, tienes que aceptarlo, ¿no? Es porque si dijeras que no somos libres, entonces estaríamos entrando al determinismo, no habría opción a la teoría ética, porque la ética es cuando decides libremente hacer el bien o el mal, o lo justo o lo injusto. Pero si no tuviéramos libertad, no tendríamos opción a eso, ¿no? Automáticamente estuviéramos actuando como actuamos. Hay también discusiones al respecto, etcétera. Entonces, lo que quiero decir aquí es que una manera de fundamentar, o mejor, una manera de justificar la verdad de cualquier enunciado es encontrar esos fundamentos, creencias básicas que no necesitan evidencia. Y si encuentras eso, bueno, a partir de ahí puedes ir justificando, fundamentando cualquier otra creencia, enunciado o proposición derivable inferencialmente, ¿no? Eso es. Luego, las teorías coherentistas. Eso seguimos en la epistemología analítica, ¿cierto? ¿Qué es la inferencia? Bueno, relaciones de derivación en lógica clásica, lógica deductiva, se dice, ¿no? De unas premisas, dadas ciertas premisas, una premisa, dos premisas o más, se puede concluir otra proposición, ¿no? Entonces, si no hay contradicción, entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera, ¿no?
No puede ser de otra manera, hay que aceptar la conclusión sí o sí. Entonces, es partir de premisas y llegar a conclusiones, esa es la inferencia, ¿no? Y en el sistema total de las creencias que tengamos, simplemente hay que fijarse si no hay contradicciones. Si no hay, entonces la teoría es coherente. Por tanto, si encuentras coherencia, cualquier nueva creencia que quieras incorporar, si es coherente y no contradice otras proposiciones ya existentes de una teoría, bien, entonces lo estás fundamentando, lo estás justificando, ¿no? Es la verdad de una nueva afirmación, simplemente va a ser si tiene coherencia en lo ya conocido, ¿no? En eso consiste dar razones, ¿no? El dar razones para justificar algo es eso, ¿no? Encontrar la coherencia con lo ya conocido. Hay teorías fiabilistas también. Esto es más nuevo, ¿no? Tanto los fundacionistas es muy antiguo, los coherentistas también, pero los fiabilistas es muy reciente, es en el siglo XX, sobre todo que se ha ido desarrollando. ¿Y qué significa? O mejor dicho, ¿cómo podemos resumir? Una teoría, un enunciado, ¿cómo se va a justificar su verdad? Bueno, lo único que hay que hacer para los fiabilistas es encontrar de qué manera esa creencia que quieres justificar está producido, está causado, ¿no? Por un proceso cognitivo que es precisamente confiable, ¿no? Por decir, un buen laboratorio que está montado, unas máquinas que sirven para analizar líquidos, para analizar la sangre, porque eso es, digamos, claro, es tecnología, pero lo podemos nombrar en general como un proceso que bota, que genera maneras, o sea, los resultados no van a ser dudables, ¿no? O la ciencia en general, o sea, la ciencia como institución, con científicos muy bien organizados, siempre aplican una metodología repetible por cualquiera, toda esa rigurosidad de una comunidad científica también es confiable. La mayoría de las creencias que vayan generando también van a ser, etc. O en una sola persona, ¿no? Su inteligencia está intacta, es una persona, digamos, con inteligencia medida, digamos, como normal o para arriba incluso, etcétera. Siempre va a tender a generar creencias verdades. O la estadística, eso es lo más común, el ejemplo más fácil que podemos dar, ¿no? La estadística, ya sea en una población o ya sea de una muestra, etcétera, normalmente, o sea, mientras mejor sea la muestra, te va a arrojar resultados que se van a acercar a creencias verdaderas sobre lo que estás midiendo estadísticamente, etc. La probabilidad es una forma de aplicar estas teorías fiabilistas, ¿ya? Entonces, es verdadero un enunciado cuando es causado por procesos de producción de creencias que generan normalmente creencias verdaderas. Eso sería. Ahora esto vamos a conectarlo con el siguiente debate. El internismo y el externismo. Es un debate reciente y lo está ganando el externismo. Aquí les podría animar a que quizás en el ensayo pueden revisar más bibliografías sobre este debate y tratar de debatirlo también desde lo aymara, desde lo que, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está en debate precisamente en este debate, perdonen la redundancia? La cuestión que aquí debatimos es si es o no es accesible introspectivamente el conocimiento que estamos queriendo justificar. En otras palabras, a ver, con un ejemplo. Si digo, que Bolivia está entrando a un proceso de inflación o algo más local, en el alto, estamos entrando a un proceso de inflación, es decir, elevación extensa de los precios en la canasta familiar, pero en muchas cosas. No, digo eso. Entonces, al decir eso,
aquí se divide dos maneras de entender el conocimiento. Uno diría, al decir así una afirmación como esa, una persona tiene que estar consciente de lo que está diciendo, tiene que darse cuenta, tiene que estar en su mente. Eso es el internismo va a defender eso. O sea, todo conocimiento tiene que ser una creencia del que estamos conscientes, ¿no? Que sabemos que lo estamos diciendo, que sabemos que lo estamos sosteniendo y sabemos también cómo pudiéramos defenderlo, justificar. El externismo, en cambio, va a negar eso. Va a decir, un conocimiento puede ser verdad, incluso si no nos damos cuenta, incluso si no somos conscientes. Ya introspectivamente ya no es necesario que un sujeto lo sepa. Puede ya no saberlo, simplemente por otras causas externas, el conocimiento puede ser verdadero. Aquí como un poquito más a ver, es que para el externismo, el conocimiento, la cognición, ya es un proceso como cualquier suceso de la naturaleza. Así como podemos ver por qué el agua corre hacia abajo, por la gravedad, es un suceso de la naturaleza. O por qué la piedra se parte, o por qué el agua con la temperatura a cierto grado hierve. Pero son procesos de la naturaleza. Y el externismo va a decir, el conocimiento es igual, es un proceso de la naturaleza. Entonces, lo único que importa ahí que que esté conectado causalmente el proceso que lo está ocasionando y el producto que va a ser el conocimiento. Si hay una conexión causal, entonces ese conocimiento va a ser verdadero. Ya no necesita si el agente, el sujeto cognitivo, se dé cuenta, lo sepa o no. Ya no es necesario. Los que estamos muy metidos, acostumbrados al Descartes, es decir, siempre pensamos que tenemos una cabeza, un yo que está pensando. Yo siempre soy yo, yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis deseos, mi voluntad, somos bien cartesianos, ¿no? Y lo que está afuera es otra cosa, está el mundo allí, ese dualismo es cartesiano. Si estamos bien acostumbrados, como que nos va a costar entender el externismo, o sea, que todo sea parte del proceso natural, ¿no? Entonces ahí está ese debate internismo-externismo. Y finalmente, en esta tradición analítica, va a estar la epistemología de las virtudes. Eso dice, es también externista, la mayoría de los debates de la epistemología de las virtudes, igual que el fiabilismo que estábamos diciendo, también es externista, ¿no? La epistemología de las virtudes va a decir, ¿cómo produces las creencias? ¿No? Cualquier sujeto que lo produzca, es gracias a que está ejercitando alguna virtud intelectual. La inteligencia, digamos, para el conocimiento visual, por ejemplo, que sus ojos estén bien, que sepa mirar bien, normal, esté en condiciones normales y en cierto espectro de iluminación, siempre vea bien las cosas, por decir, ¿no? Pero no solo eso, también la memoria o la responsabilidad o la honestidad. O sea, puede ser muchos tipos de virtudes intelectuales que un sujeto tenga. Y ejerciendo cualquiera de esas virtudes intelectuales, va a tender a producir experiencias verdaderas, ¿no? Pero continuamos entonces. Esos son algunos corrientes de esta tradición de la epistemología analítica. Están desde los años 70, 80,
y actualmente se siguen debatiendo estas corrientes, ¿no? La otra gran tradición también es la epistemología naturalizada. Y esto también lo integraríamos al externismo, ¿no? Esto empieza en 1969 con Quine, su famoso artículo que titula precisamente Epistemología naturalizada. ¿Qué es lo que ha propuesto Quine? Es que ya no tendríamos que entender la epistemología como parte de la filosofía. Es decir, tratar de decir que desde la filosofía podemos encontrar fundamentos, desde la reflexión, desde el pensamiento, con el que podemos precisamente dar seguridad, dar certeza, fundamentar la ciencia. Está negando esa posibilidad de que sea la filosofía, desde fuera de la ciencia, el que puede fundamentar a la ciencia en sí. No hay eso, no habría eso. La ciencia, sus únicos fundamentos de la ciencia es la propia ciencia. En realidad, el naturalismo, como una gran corriente de la filosofía, va a decir eso, ¿no? ¿Qué es la realidad? Es lo que la ciencia dice que es, y punto. Si la ciencia no lo dice, no es real. La naturaleza se cierra, ¿no? Todo lo que es naturaleza es procesos causales. No puede haber una intervención externa de un espíritu, una mente, una religión, lo que sea, una creencia, etc. No, no puede intervenir así cosas sobrenaturales, por decir, sino que la naturaleza está encerrada, el cierre causal, que se llama eso, ¿no? Una causa da lugar a otro efecto y así se cierra la propia naturaleza. Entonces, en ese sentido, habría que reemplazar esa antigua, muy antigua idea de epistemología, habría que reemplazarla por la psicología empírica. Y en sus tiempos estaba muy fuerte el conductismo, ¿no? Es decir, lo único que cuenta es observar la conducta de cualquier sujeto y a partir de eso, cómo efectivamente está produciendo conocimiento. Eso debería ser más bien la epistemología, ¿no? Tratar de estudiar muy bien, incluso en laboratorio, cómo a partir de un estímulo causal, un estímulo sensorial, causa otro proceso en el cerebro, y así dentro del cerebro igual hay otros procesos causales, y finalmente el resultado va a ser una teoría, una concepción del mundo. Entonces, eso hay que explicarlo naturalmente, desde un estímulo que ingresa a nuestros oídos, a nuestra vista, hasta su producto, que sería una teoría del cosmos, por decir, ¿no? Entonces, todo va a ser una cadena de relaciones causales. De esa manera había que entender el conocimiento, ¿no? Y eso lo va a adoptar un poco esta otra corriente, el neopragmatismo, sobre todo de Richard Rorty, ¿no? El norteamericano. Y vamos a tocar todavía un poco después al abordar la parte aymara. O esta otra corriente, la epistemología evolucionista, que va a decir nuestras facultades, nuestros sentidos y las propias facultades intelectuales, en realidad son pues producto del proceso de la evolución. Entonces, son otra vez productos de la naturaleza y su evolución. Por eso es que vamos a tender a producir cada vez mayor verdad. Porque si en el proceso evolutivo hubiéramos tendido más bien a producir error, bueno, al instante, por selección natural, hubiéramos perecido. Entonces, los errores acaban con sus sujetos que han cometido el error, y más bien va a tender a permanecer los que han podido generar más verdades sobre la interpretación del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la epistemología evolucionista, igual hay un montón que pudiera hablar de eso, solamente estoy mencionando, ¿no? Que estuviera en esta tradición del naturalismo también, ¿no? O teorías como el del equilibrio reflexivo, que tiene que ver más ya desde la ciencia ética, mejor dicho, la ciencia política o la filosofía práctica, ¿no? La ética, la moral.
Bien, ahora sí, si no hay alguna pregunta o alguna ampliación, vamos a entrar ya a las categorías propiamente aymaras. Hemos ya introducido desde la anterior y la primera sesión varias de las categorías. Ahora lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar, ¿no? Y vamos a empezar porque es la parte más fácil de captar y la parte más rica quizás, ¿no? La categoría del ver, la observación, el uñaño. Las raíces uña, ¿no? El ña es el infinitivo, ¿no? Que lo verbaliza. Uña es la raíz, eso vamos a ver. Y hay tanta teoría en la teoría de la percepción que vamos a tratar de sacar provecho y en qué podemos aportar desde la manera de entender la observación de la imagen. Esto un poco vamos a no hablar mucho sobre, cuando hablamos de la percepción, tiene que, en términos epistemológicos, se conecta con el empirismo, ¿no? Que todo parte de la experiencia y la mente no tendría nada si no partiera desde la experiencia, ¿no? Porque las ideas derivan de las impresiones, como decía David Hume, ¿no? Y antes de él, otros empiristas, ahí hay mucho, ¿no? Entonces, la clave aquí, donde todos se enfocan, es la percepción de los sentidos. Nosotros también vamos a ver, en este caso, el sentido de la vista, ¿no? Y en Aymara, cómo es la fenomenología, digamos, de la mirada, del sentido de la vista, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es el fundamentismo, esto va a utilizarlo, ¿no? Si partimos de una observación en laboratorio, de un experimento, o de una observación en trabajo de campo, en antropología, por ejemplo, eso tiene que estar muy bien registrado, y eso va a ser lo indudable, ¿ve? La creencia básica que decíamos en el fundamentismo, ¿no? Entonces, es la base empírica, son los enunciados de observación, ¿no? No vamos a ver mucho porque no es nuestra competencia nada, la parte neurofisiológica, que es lo que pasa en la retina, luego cómo esas imágenes se procesan en el cerebro, etcétera, sino cómo se interpretan, ¿no? Culturalmente los datos sensoriales. Ahí nos vamos a... Ya, primero hay que distinguir un par de cosas para verlo en detalle, esto de la percepción visual. Primero estamos hablando de una exteriocepción, ¿no ve? Porque hay sentidos que miran, o mejor dicho, sienten, controlan al interior del cuerpo, ¿no? Los músculos, los huesos, hay muchos. Estamos hablando en este caso la información del mundo que ingresa externamente al cuerpo. Entonces, ahí, primero vamos a distinguir el ver objetos específicos particulares, ¿no? ¿No? Entonces, eso es, una cosa es ver esos objetos, el algo, por ejemplo, el titi. ¿Qué es el titi en Aymara? Es un gato, un gato silvestre, podríamos decir, o sea, que no está domesticado, que es una otra especie de gato, podríamos decir, que vive en los manantiales, tiene toda una interpretación cosmovisional, ritual, etcétera. Pero, sin entrar a eso, una cosa es ver el objeto, algo, ¿no? Otra cosa es ver hechos. Y en epistemología siempre vamos a hablar de hechos, ¿no? No de objetos. No el señalar ahí es esto, así no es, sino qué es eso, esto y en qué situación se encuentra. Eso es el hecho, ¿no? Entonces, no el objeto, sino el hecho del que forma parte ese objeto. Entonces, se trata de saber cómo está, si está así o está así, y eso se describe conceptualmente, ¿no? Y aparte de la visión, va a ser lo mismo en el caso del escuchar, ¿no? No es que el ruido es tal o cual ruido, sino de qué ruido se trata, ¿no? Es lo mismo. Y de eso, esto es lo más, aquí vamos a abrir para lo imagen. Hemos dicho, una cosa es ver el objeto, ya. Después hemos dicho, pero no vamos a ver directo el objeto, sino el hecho.
Y en una tercera dimensión, en un tercer aspecto, esto es lo que vamos a enfatizar. La ubicación en el acontecer. Así podemos decir. Es decir, el que está observando cómo está ubicado en el hecho que está aconteciendo. Es decir, cómo transcurre su mirada en el suceso que está observando, ¿no? Porque no está simplemente quieto como un punto fuera del mundo, sino más bien está desenvolviéndose en el propio mundo, en cuerpo y en mente, diríamos, para seguir repitiendo el dualismo cartesiano, ¿no? Entonces, este tercer aspecto es súper importante para el caso del Aymara, y ahí, por ahí vamos a empezar. Entonces, esquemáticamente, de toda la teoría de la percepción, ¿cómo se entiende? ¿Cuál es la estructura de la percepción? O sea, un sujeto que percibe un objeto. De ahí sale el esquemita, la estructura de la percepción, ¿no? Ahí podemos diferenciar quién ve, ¿no ve? Es decir, hay un sujeto que percibe, ¿no? Uno. Otro. ¿Qué es lo que ve? Es decir, el objeto de la percepción, en este caso el hecho percibido, ¿no? Entonces, hay alguien que está viendo y en la realidad en el mundo hay objetos, pero nos interesan los hechos, ¿no? Ahí está. Pero lo vamos a por simplificar, como utilizan la teoría de la percepción, el objeto de percepción. Vamos a decir. Un tercer aspecto ahí es cómo que se ve ese objeto. Es decir, la parte interpretativa, ¿no? El contenido perceptivo. Entonces, el modo como se nos está presentando el objeto a nosotros que estamos observando. Eso es. Y el siguiente aspecto, ahí está la riqueza de la imagen. No solo quién ve, ni lo que ve, ni cómo lo ve ese objeto, sino la acción misma de ver. Ahí está la riqueza en el imagen. El carácter fenoménico, le podemos decir, ¿no? Lo que cuenta como tener o sentir esa percepción. Lo vamos a llamar modulación, antes de encontrar otro conceptito a este aspecto, ¿ya? La modulación del acto perceptivo. Y de aquí podemos hablar también del diálogo cognitivo, las maneras muy diversas que el sujeto tiene para abordar con la mirada el hecho percibido. Eso es el diálogo cognitivo, ¿no? ¿Entre quién y quién? Este diálogo cognitivo se da, claro, por un lado, el sujeto que está percibiendo, que está pensando, que está aprendiendo, que está entendiendo. Y del otro lado, ya no objetos. Desde la Aymara, anterior hemos visto, todas las cosas no solo son cosas, objetos que nos contradicen al sujeto, sino que tienen capacidad de acción, ¿no? Son actantes, o sea, son sujetos que están en toda la ecología, ¿no? Entonces, el diálogo cognitivo entre el sujeto percibiente y por los otros sujetos que se muestran, se hacen pensar, nos enseñan, nos orientan. Entonces vamos a hablar en el sentido de modulación, del acto perceptivo, del diálogo cognitivo entre sujetos y las diferentes maneras de ese diálogo perceptivo, ¿no? Y en Aymara, eso es muy clarito en el caso del ver, en el uña. Eso es. Muchas maneras de ver. Puedes ver rodeándolo, puedes ver directamente, puedes ver expandiéndote, puedes ver deambulando, puedes ver, hay muchas maneras. Y justo eso lo vamos a abordar si empezamos hoy, si no, la siguiente, ¿ya? Aquí veremos las categorías. Entonces, ¿qué aspectos tiene el uñaña? La sapiencia de la visión, podemos decir, ¿no? En el mar. El ver es ver que es algo, ¿no? Pero el primer carácter que tiene es vemos con lo sabido, con los sentidos. El ver no es un canal que
capta todas las señales y los captaría pasivamente. No, sino que vemos con lo que ya sabemos, ¿no? Eso es muy clarito, ¿no? Es un ver conociendo. En quechua podemos, no solo hay una categoría, por ejemplo. En quechua es Hawaii, ¿no? La mirada, o el ver puede ser el liquid. Entonces, alguien nos puede ayudar en qué quizás hay otros sentidos que en quechua hay algo diferente a la aymara, ¿no? Bien. Entonces, una característica podemos ver que la percepción es interpretación, ¿no? Tiene que ver con la sabiduría anterior que guardamos como sujetos observantes, ¿no? Claro, inicialmente nos puede parecer solo perceptiva, solo pasiva. Enfocas la vista, unitaña. Uña es la isla, ¿verdad? Pues a partir de eso, con muchos sufijos podemos ir armando diferentes maneras de ver, ¿no? Por ejemplo, unitaña, unitara betatao, puedes decir, ¿no? Me lo vas a mirar este bulto que estoy dejando aquí. Entonces, simplemente estás dirigiendo la vista para que ese bulto no se mueva o alguien se lo alza. Estás echándole una mirada, por decir, ¿no? En ese sentido parece muy pasiva nomás, ¿no? No está generando nada de mirada. No es creativo, simplemente transmite la información del mundo al cerebro. Ya listo. Es una impresión sensible, ¿no? ¿Ves algo congelado? Bueno, lo estás viendo porque está congelado, lo estás viendo como congelado, por decir. Pero luego implica la interpretación, implica decodificación. Entonces, uñaña implica, entraña, lectura. Es un examen desde tu sabiduría a lo que estás viendo. Y justamente el mejor ejemplo es el de uñaña en este sentido, es cuando decimos cuca uñiri. Uñiri es el que ve, pero cuando decimos cuca uñiri es el que ve la coca, ¿verdad? El que hace lectura de la coca. ¿Ahí qué estamos diciendo? No estamos diciendo simplemente que el yatiri, que tiene la habilidad sagrada de poder interpretar las hojas de coca, no estamos diciendo que simplemente mira y está absorbiendo pasivamente, no, porque tiene que conocer muchas cosas además de solo enfocar la mirada, ¿no ven? Tendrá que saber la parte ritual, es decir, tiene que tener un tari, tiene que llevarse una coquita, tiene que saber además otras habilidades más prácticas, saber arrojarlas, sacar del tari, saber arrojar las hojitas de coca, y sobre todo saber interpretar las posiciones de cada hoja como cae en el tari, y también saber dirigir las preguntas que el que le está consultando puede hacerle. Normalmente pues, siempre dividen en dos, ¿no? Hace una pregunta, mi hijo se ha perdido, ya, entonces la respuesta siempre va a dividir en dos, ¿no? O normalmente, para no simplificar tampoco, ¿no? Tal vez hay otros que leen la coca de diferente manera, pero por lo que yo he visto, dice, mi hijo se ha perdido. Ya, aquí a este lado vamos a decir que está fuera del país, vamos a decir aquí está en el mismo pueblo, está cerca, ya va a llegar, etc. Decide entre esas dos opciones. Según vaya cayendo las hojas de coca, va a dar la respuesta. Y puedes decir, y va a volver, o está con otra persona, o está solo. Así, va a ir siempre dividido, ¿no? Todo eso implica el uñaña simplemente, ¿no? El ver implica esos otros saberes. Entonces podemos seguir diciendo. El uñaña, el ver en aymara es constructiva. Así como al escuchar un ruido, no quiere decir pues que escuchamos el puro ruido, que será, ¿no? Un ruido así sin forma, sin nada, sino que reconocemos de qué son trata. Si es del perro, o es un nylon que está sonando fuerte, o sea, reconocemos, sabemos de qué se trata. Lo mismo en la vista, ¿no? El ver aplica saber previo, ya lo dijimos, elabora, por tanto, juicios sobre el objeto percibido, lo conceptualiza. Incluso, y esto lo vamos a ver cuando vayamos realizando con los sufijos,
Incluso la mirada en el Aymara puede constituir lo visto, es decir, no lo que está en la realidad, lo que supuestamente encontramos en la realidad, sino que al verlo ponemos en la realidad. Eso es, lo constituir, como en el marxismo nos hablaba, ¿no? La totalidad concreta, ¿qué es? Cuando tienes todas las categorías para entender la riqueza, lo múltiple de esa totalidad. Eso es. Entonces, al ver también hacemos eso, ¿no? Es constructivo. Otro aspecto interesante de la mirada del Uñaña es que no solo es intelectiva, es afectiva. Por eso escuchamos siempre, ¿no? Muchos pensadores, yaquis, aymaras, quechuas, hablan del sentipensamiento, ¿no? Entonces, concretamente en la mirada también tiene eso, es afectivo. O sea, no solo registras un hecho empírico y puedes anotarlo en un enunciado observacional, en un laboratorio, en una etnografía, en antropología, o sea, no solo es un registro frío, sino la mirada implica aprecio, cuidado, apego a lo que estás viendo. Entonces, no solamente estamos ante la realidad como sujetos externos que podemos analizar, no, más bien estamos unidos o aperturados al acontecimiento que pretendemos mirar, ¿no? Pues estamos en la misma facticidad junto con lo mirado y nuestra mirada, ¿no? Hay una interacción en esos dos sucesos. Por eso, por ejemplo, se dice uñanaca al rostro, ¿no? Uña es la misma raíz de ver, ¿no? Pero uñanaca es el rostro, la mirada con el que nos presentamos y somos reconocidos por otros y también por los otros seres, ¿no? Por eso uñanaca, ¿no? Y además tienes que estar despierto, ¿no? Los ojos tienen que estar abiertos, es decir, tienen que estar conscientes, no dormir. Bien. Para resumir un poquito antes de pasar a las otras categorías, vamos a distinguir las 4 categorías que estamos viendo, ¿no? Por una parte, uñaña tiene que ver con el ver qué, lo que hay, ¿no? Algo y todo lo que se puede interpretar. Responde a la pregunta, ¿qué es? ¿No? Si esto lo aplicamos a la investigación, sería así, ¿no? La pregunta para la mirada es, ¿qué es? Y la mirada nos va a ayudar a responder, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Entonces, registra lo que estamos observando, pero incluso puede constituir lo que estamos percibiendo. Eso es. Después vamos a ver el luquiña. Eso, ¿a qué preguntas respondes? Kunas pasa. ¿Qué puede ser? Entonces, ahí puedes abrirte a pensar todo lo que puede ser. Y no puede ser a todos los quizás, ¿no? El luquiña es el pensamiento que se abre a todo, ¿no? Y la mirada, en cambio, tiende a especificarlo, ¿no? Interpretarlo con los sabios. El yatiña responde a la pregunta de Kunjamasa. ¿Cómo es? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está elaborado? ¿Cómo está producido? Ya sea un producto humano, o sea, un trabajo humano que hace algo, ¿no? Y sale una mercancía, por decir. Sino también a la producción de la propia naturaleza. O sea, un cerro, una planta, una piedra, un agua, un río, cualquier elemento de la naturaleza, también es la elaboración del sujeto naturaleza, por decir. Entonces, cuando ya sabes eso, ahí entra el yatín. El yatín es el saber cómo hacer algo o cómo está producido algo, ¿no? Kun jamás. Y lo último vamos a tocar en la otra categoría, amuyaña, que responde a la pregunta kunatsa. ¿Por qué es así, de esa manera, y no de otra manera? Que la muyaña es entender el por qué, motivos, razones, causas, también causas, de por qué algo sucede como sucede, ¿no? Esto un poco resumiendo sus aspectos diferentes, ¿no? El que ve es un iri, el que piensa es lo iri, el que sabe es yati, y
el que entiende es amullir. Lo que es visto es unijata, lo que es pensado es lupita, lo que es sabido es yatita, y lo que es entendido es amuyata. Pero y por eso podemos seguir complejizando, ¿no? Unijikaya, lo que se puede ver, ¿no? Lupikaya es lo pensable, lo que se puede saber, lo entendible o lo inteligible, etc. Ahora pasemos al lupín. Ahí un minutito, por favor. Perdón, ahora sí. Volvemos. Un aspecto que me he olvidado, decíamos que el ver incluso puede constituir el objeto visto, ¿no? Un ejemplo ahí es, ¿cómo se llama? Eh, el mero hecho de ver tiene efectos en el sujeto que está viendo, incluso en otros sujetos que quizás no lo están viendo. Por ejemplo, el arpata, es bien bonito, ¿no? Se dice, todas las mamás saben, aymaras, que un niño, un recién nacido, incluso una mujer embarazada, ¿no? Si ve un animal muerto, ¿no? O sea, está embarazada y ha visto una gallina, una víbora, un animal muerto, ahí en el cerro, en el camino, el simple hecho de haber visto, ¿no? Puede producir un malestar, una enfermedad en la guagua que está en el vientre, o si lo ha visto ya el niño o la niña nacida ya, también. Eso se llama la arpata, y por haber visto eso puede quedar flaquito, se pueden hundir sus ojos, es toda una descripción de ese tipo de enfermedad que se llama larpa, ¿no? Incluso puede llegar a morir, enflaqueciendo, etc., ¿no? Parecido a la anemia, porque que es diferente, pero es parecido, ¿no? Pero lo que aquí quiero enfatizar es el efecto de haber visto, ver una víbora, por ejemplo. No estamos seguros si es que esa víbora está muerta o no está muerta, ¿no? O cómo estará en realidad, digamos, el animal en sí. Si no, mira, porque puede estar muerto y no ha visto a nadie y no le va a afectar. Pero el hecho de que lo haya visto, o sea, la mirada, va a hacer que se largue, ¿no? Y que adquiera esa enfermedad, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy conocido y otros tipos, ¿no? Pues el ver o no ver tiene efecto. Hay el otro ejemplo, por ejemplo, es la llegada del rayo. Se dice que en una casa estaba solo una persona, entonces si le llega el rayo a la casa, puede ser que lo haya desmayado, incluso lo haya, dicen, ¿no? Puede ser que lo haya partido, lo haya quemado, o sea, esté moribundo, la persona que ha sido afectado por la llegada del rayo. Pero nadie tiene que verlo. Si alguien lo ve a otra persona por auxiliar o no sé, va a esa casa, entra a la casa, lo ha visto, por haberlo visto, se puede quedar muerto, ¿no? Pero si nadie ve, milagros is power, ¿no? O sea, por milagro puedes revivir. Entonces, hay así muchos ejemplos de diferentes fenómenos en los que la mirada cuenta. También en el caso del oído, hay cosas que no se dicen. Si lo dijiste a otra persona, por haberlo dicho, puedes causar que peor, ¿no? En peor. Es mejor no decir. Es equivalente, ¿no? Al ver o no ver. Entonces, en ese sentido, culturalmente se entiende de esa manera, ¿no? La mirada, el ver tiene que... Ahora sí, sigamos bien. El lupiño.
que es la otra categoría, el pensar, ¿no? Esto, la primera parte, claro, podemos estar redundando también todo lo que es el racionalismo occidental, ¿no? De que antes de la información empírica, lo que cuenta es la reflexión, la razón. Y aquí, aparte el yo pienso de Descartes, que por el simplemente hecho de pensar, puedes ir encontrando principios, etcétera. También podemos estar hablando en ese sentido de Kant, ¿no? Su famosa, la crítica de la razón pura, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, no es necesario, o sea, mejor dicho, sin recurrir a lo posteriori, a la experiencia empírica, antes de eso la razón, por su misma reflexión, puede encontrar todas las justificaciones, ¿no? Puede justificar por qué existe la aritmética, la matemática, la física, o sea, la ciencia, ¿no? Entonces, lo a priori es eso, ¿no ve? O sea, antes de llegar a la experiencia empírica, se puede, por la mera reflexión, encontrar principios. Platón ya lo decía eso, ¿no? Puedes llegar a las formas y a los principios de lo real simplemente reflexionando, ¿no? Y Descartes va a continuar con eso, o Leibniz, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Hay verdades de razón y hay verdades de hecho. Y puedes llegar a las verdades de la razón simplemente reflexionando. Por ejemplo, todo se va a basar, por ejemplo, en la ley de no contradicción, ¿no? O las verdades necesarias que la razón encuentra. Y, en cambio, las verdades de hecho, sí o sí, dependen de la contingencia de la realidad, ¿no? Si pasa algo o no pasa, tienes que verificarlo con la observación, etcétera, ¿no? Pero sin entrarnos mucho en ese tan amplio debate del racionalismo, el Luhmann Aymara, ¿cómo es? Vamos a ver. Desde la psicología también podemos ir acercándonos un poco al pensamiento. Desde la psicología se habla más de la inteligencia, ¿no? Una persona puede tener la habilidad de resolver problemas o de alcanzar, obtener resultados. Eso es la inteligencia. Mientras más hábil sea, más rápido sea, es más inteligente, ¿no? Y eso es un poco también el chiqui en Aymara, ¿no? Esa presteza, esa agilidad, ¿no? Chiqui, tapa, iku, habíamos hablado, ¿no? Al principio, esas habilidades cognitivas que en Aymara también se encuentran, ¿no? Pero en este caso vamos a verlo desde el lado del razonamiento, el pensamiento como razonamiento lógico, es decir, siguiendo ciertas reglas de inferencia para la lógica deductiva, a partir de premisas llegar a una conclusión. Puede haber también razonamiento inductivo o abductivo incluso, ¿no? Pero vamos a verlo más en ese sentido en Luhmann. Aunque podría verse también el pensamiento como procesamiento de la información, ¿no? Organizado conceptualmente y se saca patrones de comprensión de la realidad. O incluso se podría hablar de interpretaciones, pero esto lo vamos a dejar para Amuyaña, que es otra categoría en Aymara. ¿Y qué es en Aymara el Luhmann? Sería la sapiencia del pensar, ¿no? El pensar lo que puede ser. Eso es el Luhmann, ¿no? Ese es el momento subjetivo que reflexiona libremente lo posible. En quechua es un poco diferente, yuyay, ¿no ve? Tanto significa imaginar como el pensar, pero en el caso del yuyay quechua es recordar también, ¿no? Tener en la memoria algo. Mira, eso es bien interesante y un poco diferente a la imagen, ¿no? Queremos un poco enfatizar esto, ¿no? El Luhmann tiene que ver con la libertad. Y esto lo quiero enfatizar porque a veces equivocadamente nuestros filósofos, incluso antropólogos, suelen decir, en las comunidades rurales aymaras lo que prevalece es el autoritarismo, ¿sí? Decide
la autoridad originaria, un dirigente, y eso se tiene que cumplir. Entonces, no habría democracia, libertad de expresión, no habría nada de eso, suelen decir, pero están muy equivocados, ¿no? Y ahí entra el Lupiña, porque para Lupiña el sujeto tiene que estar en sosiego, calmado, tiene que concentrarse para poder cavilar en fuero interno, se dice, ¿no? Por eso en este sentido de subjetivo, ¿no? Es interesante Lupiña porque no depende de las circunstancias, o sea, no está obligado, no está atado a algo que tiene que pensar que tiene que ser así o así, sí o sí. No, ni está condicionado tampoco por algún fin. O sea, hay que buscar algo, a eso hay que llegar, así, tampoco. Está muy abierto, ¿no? Aunque no haya la categoría occidental libre, libertad, en Aymara, porque podríamos decir antutaña, algo que está desatado, ¿no? Entonces, que no está amarrado, eso sería antutaña, pero crispita, solo que el crispiña, yo creo que lamentablemente la religión lo ha unido al sentido de salvación de religiosos. Crispiña es salvarse, y probablemente haya tenido otro contenido Crispiña, ¿no? Entonces eso era estar libre de los peligros, algo así, ¿no? O el Ina Ascaña, Ina Maya, pues ahí Ina también tiene que ver con esa apertura o no utilidad específica, sino que está a disposición, ¿no? Eso es el Ina, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, este primer aspecto hay que subrayar porque el Lupiña es, por ejemplo, cuando ya nadie tiene respuesta de algo, vamos a hacer un proyecto, dicen en una asamblea, en una comunidad, y nadie se anima a decir, pero exactamente, ¿qué vamos a hacer? Nadie propone. Hay una suspensión de los juicios. Esto es muy parecido al epoché o epogé de la fenomenología, ¿no? De Husserl. Hay que suspender el juicio. Todo lo que normalmente sabemos, naturalmente sabemos, eso hay que ponerlo entre paréntesis. Y hay que llegar a lo puro del fenómeno. Lupiña tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Es hipotético el Lupiña, ¿no? ¿Por qué? Porque imagina hipótesis en medio de lo incierto. Esto es lo bonito del Lupiña. Dejas las certezas, dejas lo que, si estuvieras, ¿no? Pero todo lo que es sabido, todo lo que suponemos, lo suspendes, lo pones entre paréntesis. Entonces, divagas, por decirlo así, en pura incertidumbre. Ahí entra el Lupiña, ¿no? Si ya nadie sabe qué decir ya, entonces ahora sí pensaremos. Eso, ¿no? Es una indagación del fluir de la contingencia, así por decirlo también. Y lo que hace Lupiña es examinar interpretaciones de lo potencial. Si nos ayudan, porfa, con Professor, ¿sí? por favor, uma dúvida. Aqui, por exemplo, neste momento, estaria possível pensar em la intuição, em algo assim, que havia algo que não é certo, pero puede aparecer como una intuición, algo así, como una hipótesis, algo que todavía no es cierto, no es conocido. ¿Sería en este momento algo similar? Sí, es algo similar, solo que en Aymara creo que la intuición está más cerca a lo que más antes habíamos dicho, el Artaña y el Muspaña. Sobre todo en el con el Artaña tendría que ver más, porque Artaña es... Muspaña. Sí, Muspaña y Artaña. Ahí estuviera lo que normalmente se ha estudiado, la intuición, ¿no? De repente como que sientes y al final vas a llegar a la verdad, pero no lo has estudiado históricamente ni nada, solo de repente te ilumina, ¿no? En ese sentido puede estar en el Artaña o en el Muspaña. En este caso, tiene que ver más con la exploración, digamos, razonada sobre lo potencial de lo que es y no es lo que
que estamos pensando. En ese sentido es una apertura muy continua. Algo como una asociación libre, entonces, asociar libremente, sin prestar así, sin tener mucho en cuenta lo que son las reglas ya conocidas. Así es, puede ser una manera buena también de entenderlo, sí. Asociación libre, que era una antigua teoría, ¿no? Está bien. Sí, así es. Si lo entendemos de esa manera, aquí se ve entonces la teorización pura, ¿no? Es decir, simplemente pensándolo puedes encontrar algún teorema, puedes resolver alguna conjura, etc. En el Luquín estudiamos, ¿no? También esta famosa distinción que en empirismo lógico tenían, ¿no? Creo que es de Eichenbach, creo que decía, una cosa es el contexto de descubrimiento y otra cosa es el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento era en el Luquín, o sea, no se sabe cómo llegas a descubrir una teoría, o sea, te puedes soñar, te puedes inventar, o por haber anotado muchas ideas, al final puedes llegar a una conclusión y eso resulta que es un descubrimiento, etc., ¿no? Entonces, eso sería, no tiene reglas, ¿no? En cambio, la justificación sí tiene reglas. O sea, una vez propuesta una teoría, quieres demostrarlo, vas a tener que sujetarte a todas las reglas de la demostración lógica, por ejemplo, demostración teórica en el sentido de coherencia, o demostración empírica en el sentido de que tienes que ir a enunciados verificables en laboratorio. Eso es el contexto de descubrimiento que estuviera en esto de lo hipotético del futuro. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Y para ampliar un poquito esto, vamos a decir entonces, no se restringe el Luquíña, ¿no? No se restringe a la lógica clásica. Creo que alguien preguntaba la anterior vez, y aquí vamos a tocar un poquito esto, ¿no? No se rige solamente a las reglas de inferencia que están establecidas ya, ¿no? Desde Aristóteles, desde su órgano hasta el siglo XX, ¿no? De la lógica clásica, ¿no? Sino que opera también lo que a mediados del siglo XX se ha ido trabajando, la lógica modal y multivalente, ¿no? Eso es muy interesante verlo y vamos a ver eso un poquito también. Antes de ver eso, la lógica multivalente, a ver, ¿qué aspecto más tiene el Luquín? Es traslativo. ¿En qué sentido decimos eso? Es que al ser un pensamiento que se piensa, lo que hace es como que reemplazar lo real material existente con conceptos o con ideas y trabaja, sustituye, aparta las cosas concretas, captando sus lugares, sus relaciones y lo hace luego lo reemplaza en situaciones hipotéticas, ¿no? Ya no presentes materialmente, sino que solamente pensadas, ¿no? Traslativo, ¿no? Y cuando lo piense de otra manera, o de mil maneras, infinitas maneras, va a volver a situarlo, entonces decir, así creo que es, así pienso que es. Vuelve también, ¿no? Pero por si acaso no es un mentalismo, siempre tendemos a caer, ¿no? ¿Cierto? Al cartesianismo de entender que hay una mente que hace, ¿no? Y por otro lado, las existencias. No hay que caer mucho en eso, ¿no? Porque el Luquíña de todas maneras siempre está dirigido o está relacionado al ambiente, ¿no? Eso es virtual, claro, el Luquíña es virtual, es decir, es un respaldo, digamos, en cuanto a pensamiento, a los fines prácticos reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se llama la simulación estuviera en el Luquín. Entonces, el Luquín es el que puede idear cómo se puede simular cierta realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido estaría lo virtual, ¿no? Pero siempre
abriendo las posibilidades y eventualidades de lo que estamos simulando, ¿no? Es el respaldo virtual de lo factible, diríamos. Eso tiene el Luqiña. Y para un poquito especificar el Luqiña, podemos decir también, siempre partiendo de cómo se dice y no se dice en el Aymara, lo que no es el Luqiña. Es interesante ver, porque no es emocional. En el Uñaña hemos dicho, ¿no ve? Que la mirada sí tiene que ver con la emoción, con el apego, el aprecio, la mirada, ¿no? Porque Unchiquisi, por ejemplo, es odiarse, es despreciar, es discriminar al otro, o el miramiento de unos con otros. Ahí está cargado, ¿no? De lo emocional negativo, o puede ser de lo positivo también. Uñaña, por ejemplo, es ver apegándose a lo que estás viendo. Eso es, casi ser lo que estás viendo. Pues cuando conoces a alguien en el sentido de uñaña, es casi pues una empatía casi perfecta, ¿no? Sabes cómo es él, quién es él, por qué es así, etc. Es bien emocional. Pero en este Luqiña no se dice Luqaña, por ejemplo. Entonces, no es emocional. Por eso decía al principio, el Luqiña es más razonamiento y no tanto lo afectivo, ¿no? No ocasiona tampoco el suceso, no se dice Luqaña. Unijaña sí se dice, es bien bonito eso de unijaña, ¿no? Ver, encontrar lo que quieres ver en lo visto. Eso lo vamos a ver más después, pero en este caso de Luqiña no hay eso, ¿no? No constituye lo pensado, ¿sí? Tampoco es una facultad expandible, dispersa, ni asciende, ni desciende. Luqicaña, pues no se puede decir, ¿no? Uñacaña sí se puede decir. Uñacaña que te acercas a una casa, ese sería el objeto perceptivo, ¿no? Y con la mirada vas diciendo, tiene esto, aquí está su puerta, y adentro tiene estas cosas, tiene tantos lados, mide tanto. Extraes información y te lo llevas. Pero para el Luqiña no se aplica eso, Luqicaña, ¿no? O sea, quiere decir que Luqiña no es como, o sea, con el pensamiento no puedes bajar alguna información del objeto que estás pensando. Eso es interesante de ver. No vamos a profundizar mucho, solo subrayar sus características, ¿no? Claro, el pensar no es un objeto que puedes llevar, dejar, acercar, alzar, volverlo, no es eso, ¿no? Es una apertura simplemente a todo lo demás. Eso es. Y es interesante ver también que no se dice Luquiciña. Es muy difícil. Forzando se podría decir, pero normalmente no se dice Luquiciña. O sea, uno mismo no se piensa. Eso es interesante. ¿Y por qué se verá así en el mar? Porque tranquilamente con otros verbos se dice, uñacina. Te puedes ver tu mano, tu pie, te puedes ver amuyacina. Te puedes comprender a ti mismo también, pero ya no se dice Luquiciña. Entonces, pensarse a uno mismo parece complicado, ¿sí? Y por eso podríamos decir que Luqiña es simplemente una apertura a todo lo demás, ¿no? Eso es. Y aquí, decíamos que Luqiña no tiene que ver solo con la lógica clásica, sino con la lógica modal y trivalente. Esto todavía está en discusión, solamente traigo a colación porque ya hay un trabajo de hace un par de décadas que ha propuesto que la Aymara, aparte de la verdad y la falsedad, esos dos valores de verdad, tiene un tercer valor de verdad, ¿no? Pero puede ser que tenga cuatro, o puede ser que sea infinivalente, quién sabe. Y en eso, en lógica pura, o sea, hay bastante desarrollo, ¿no? La lógica modal, entonces. ¿Qué es modal? Hemos dicho, ¿no? Que la verdad no solo tiene una forma, una manera de ser verdad, sino hay varias maneras de ser verdad. Puede ser necesariamente verdadero, ¿no? La modalidad de necesidad. Puede ser contingentemente verdadero, o sea, a veces sí, a veces no. O puede ser posiblemente verdadero, ¿no? No con seguridad y certeza. O puede ser imposible que sea verdad, ¿no? Hay esas cuatro modalidades clásicas, pero puede haber
en Aymara se pueden encontrar más modalidades todavía. No es el tema de lógica, lo que estamos abordando, pero solamente quiero decir que el luquiño trabaja muy bien, o mejor dicho, su característica de la luquiña es no cesarse en la lógica clásica. Y para hablar de lo trivalente, muchos han cuestionado también, está en debate, no quiero dejarlo como algo establecido ni nada, está en debate, porque si es 3 es chulla, o sea, siempre tiene que ser par, ¿no? Entonces quizás sea 4, o quizás sea 8, quién sabe, así. Pero si fuera trivalente, quedándonos solo en eso, en lo espacial en Aymara existe eso, ¿no? Una cosa es arriba, alaya, otra cosa es abajo, ainacha, ¿no? Hay esa, más o menos, dualidad u oposición, pero hay el medio, que es el chica, pero no medio como la mitad, también significa la mitad, pero chica quiere decir más bien junto, es donde tanto los de arriba, los de ainacha, se juntan, ¿no? Es más bien es la parte de integración, más en ese sentido. Sí hay ese medio, eso sería el tercer momento, el medio. Y para los valores de verdad diríamos, checa, claro, ahí ya hemos hablado, ¿no? Es la verdad, checa. Por el otro lado estaría el ari, lo falso, que está más en el discurso, ¿no? En la palabra y la verdad en las cosas. Pero en el medio habría el ina. Entonces, ina sería el que está, no está definido, no se sabe. Puede ser checa, puede ser cari, o no ser ninguno, o puede ser los dos al mismo tiempo, así, ¿no? Puede adquirir esos valores, ¿no? Incierto. Ahora, en cuanto a la negación, afirmación, claro, está el shisa, cuando dice sí, y ahí está todas las afirmaciones positivas, pero sus negaciones también, hani, ¿no? Y en Aymara, ¿no? Por si acaso no hay un solo no, pues el haniwa es no siempre, categórico, pero puedes decir hania, estás diciendo no, pero casi que estás invitando a que sí. Entonces, no sé, si estás jugando con algo, hania, puedes decir eso, no me eches. Pero si dices Janía, no eres categórico. Estás diciendo, échame nomás también, pues, no sé, en el fondo quieres decir eso. Pues ahí está como que el doble sentido, ¿no? Janía, pero no solo eso. Puedes decir Janira, aún no. O Janis Pau, puede ser que no. O sea, hay como 11, 12 maneras de decir no. Pero entre el sí y el no, ahí está la duda. Igual, otra vez el medio, ¿no? Y la duda no es como la duda metódica de Descartes, sino en Aymara es pachasina, estar en dos, pa es paya, ¿no? Dos, pachasina, me encuentro en dos, eso quiere decir pachasina. No sé si estar a este lado, o tampoco sé si es a este lado, me estoy dividiendo, estoy en duda, quiere decir en Aymara eso, ¿no? Entonces ese sería el medio. Entonces, o si no, Haya puni, ese puni, hay otro sufijo, ¿no? Puni haya es frío. Haya puniwa, pues decir, frío siempre es, o muy frío es, digamos, ¿no? Con mucha seguridad. Pero su negación sería hayaka, hayakiti, haniut hayaki. No es frío, no para nada es frío. Pero en el medio estuviera hayakiwa, ese ki es limitativo. No es muy frío, pero tampoco llegas a decir no hay nada de frío, sino es algo de frío, digamos, solo es frío. Entonces, hay esos como que mitades, los medios, ¿no? Y para la lógica, si aplicamos eso, hay varios otros sufijos más, ¿no? Dice, si alguien viene, kuticha, pues decir, aquí una aclaración. Ese valor medio de ina, de pachasiña, de tayaquiwa, ¿no? Ese valor medio puede a su vez dividirse en otros tres, ¿no? Entonces, pues no llegas a la certeza, pero puedes un poquito asegurar, ¿no? Juticha, ojalá que venga, parece que viene, ¿no? O puedes decir un poquito acercándote al no, es Jutkan, ¿qué va a venir? Pues, tampoco estás negando totalmente,
seguro que no viene, no estás diciendo eso, sino probablemente no viene, ¿no? Cercano al no. O puede simplemente estar a la mitad. Hut, y más hut, chi. Ese sufijo chi se divide en dos. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Está justo a la mitad, ¿no? Lo mismo con otros sufijos. El spa puede ser. El saraña es ir. Entonces, saraspawan. Puede ser que vaya, ¿no? O si quieres un poquito más dudar, algo mucho más dudoso sería sarasmachiwan. Parece que va. O más bien, por el otro lado, si quieres asegurar bien, pero no llegar categóricamente a la aseveración, pues sarpachawan, seguramente hay, ¿no? Así podemos ir encontrando otros sufijos más que al parecer nos están hablando de esta lógica trivalente, ¿no? El Luquiña estuviera operando con esta lógica. Modal, por un lado, porque la verdad o la mentira puede tener muchas modalidades, ¿no? O grados de certeza. Eso es muy interesante hablarlo también, que no es la ocasión, pero eso. Y además es trivalente, maneja tres valores de verdad, que serían estos, ¿no? A ver, ahí un minutito, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden intervenir. Licenciado, yo tenía duda de la lupiña. Sí. Yo puedo entender que la lupiña es como un razonamiento o como algo para planificar, para hacer algo así, licenciado. Así es, así es. A ver, un minutito, por favor. Sí, es verdad. El lupiña es el razonamiento, como hemos dicho hace rato, y claro, puedes respaldar la planificación, ¿no? Entonces, en la comunidad, en la asamblea siempre hay dudas, ¿no? O sea, se suspenden las certezas, nadie está seguro de cómo tiene que ser la cosa, entonces nos ponemos a pensar. Entonces ahí podemos planificar, ¿no? A ver cómo hacemos. Una opción es esto, otra opción es esto. Pero una opción C puede ser que no convenga, porque puede ser que pase esto. Pues, o sea, ese momento previo de ver todas las posibilidades, y luego que cuando lleguemos ya al acuerdo, ya podemos definir cuál sería el plan. En ese sentido, sí, el Lupiña es para eso, ¿no? Gracias, licenciado. No hay aquí, hermana Elena, muchas gracias. Ahora pasemos al Yatiña, o el Yacha en quechua, ¿no? Esto también desde la epistemología o más desde la filosofía del conocimiento, cuando se aborda la práctica tiene que ver con eso, ¿no? El saber cómo. Cuando un sujeto, ya no estamos hablando del saber qué, ¿no? Que sería proposicional en el pensamiento, en el Luquiña, ¿no? O en el Amuyaña. Este Yatiña más bien tiene que ver el saber cómo, ¿no? Sería la disposición de hacer algo, una habilidad, una destreza, un procedimiento, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, tampoco es el procedimiento de operación material, ¿no? El hacer, no es el hacer, sino después del hacer ya hay una acumulación, una experiencia teórica también. Es intelectivo, es práctico, ¿no? El Yatiña es muy interesante, ¿no? No vamos a entrar mucho en eso, pero en filosofía hay harto, ¿no? Teoría y praxis, cómo la filosofía práctica aborda, ¿no? La ética o la política o incluso la economía, etcétera. Hay mucha cosa, quizás desde Yatiña se puede abordar también todo eso, ¿no? Por ejemplo, en sociología decimos cuáles son los tipos de acción social, ¿no? Uno puede ser en la acción teleológica, por ejemplo, un actor se propone un fin, una meta, y buscando ese fin hace que se produzca el estado de cosas que está buscando en una situación dada,
escogiendo los medios más propicios y aplicándolas de manera adecuada. Eso sería la acción teleológica. O ya se convertiría eso en acción estratégica cuando en el cálculo para obtener un fin ya se consideran las decisiones de otras personas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de economía, ahí estuviera la maximización del beneficio o de la utilidad. No vamos a entrar mucho en eso. Lo que sí se parece mucho nos ayudaría por lo menos a dialogar con las teorías occidentales. Por un lado, el pragmatismo. Es muy interesante eso, ¿no? Se parece, podemos recuperar, o para entendernos mejor, pudiéramos usar, ¿no?, el pragmatismo, porque sobre todo el neopragmatismo que hace rato habíamos mencionado, de Richard Rorty, el neopragmatismo no va a entender el conocimiento como una representación, es decir, como una imagen, como un espejo que estuviera reflejando la realidad. No, no lo va a entender así, ¿no? No es una aprehensión de la verdadera realidad, ¿sí?, sino el conocimiento va a consistir en hábitos de hacer cosas, de moverse, de enfrentar, de tratar con el mundo. Entonces, hábitos para hacer frente a la realidad. Entonces, en ese sentido, conceptos como átomo son útiles, ¿no? Sirven para algo. Eso es el pragmatismo, ¿no? No se representa, o sea, la mente o el lenguaje no son representaciones de trozos del mundo, por decir, como un espejo, ¿no? Más bien, el lenguaje y el cuerpo están modelados siempre por el entorno, porque siempre estamos en contacto con la naturaleza. Además, si decimos que el conocimiento es una representación de la realidad y decimos solo va a ser verdad cuando hay correspondencia de esa representación a la realidad, entonces el famoso argumento del ojo de Dios, no hay caso, ¿no? Es decir, no hay manera, ¿no?, de que podamos salir de nuestro lenguaje, de nuestra mente y decir, aquí está, desde aquí puedo ver que tu representación es correcta, es la verdadera, y otra representación no es. ¿Sí? No hay el ojo de Dios, la perspectiva de Dios para medir esa exactitud de la representación. No, la única prueba que tenemos de que un concepto, una teoría es verdadera es si nos sirve para algo, si tiene éxito en lo que dice, ¿no? Entonces, la utilidad que puede tener, eso es lo único criterio, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hablar de las diferencias. Simplemente es la productividad del lenguaje, diríamos, ¿no? La otra concepción que también nos sirve para dialogar y entender Liatiña sería la enacción, ¿no? Igual, tiene que ver con alguna propuesta de este biólogo chileno, ¿no? Varela, Francisco Varela. ¿Qué es la enacción? Aquí, otra vez, conocimiento no es algo abstracto, sino más bien concreto, encarnado, ¿no? Es decir, está en el cuerpo, depende de todo el cuerpo, ni siquiera solo de los ojos que ven, sino todo el cuerpo como dirige la mirada, ¿no? Y eso está muy bien, el Aymara también es así, ¿no? Es concreto, es incorporado, es vivido. Eso es el conocimiento. Y el Yatiña tiene todo eso, la vivencia, el cuerpo que interactúa, etc. Todo el cuerpo, ¿no? En la percepción, por ejemplo, eso es, ¿no? Todo el organismo interactuando con el ambiente. No es como un mapa que registra el mundo ya estuviera predado, ¿no? Y nosotros simplemente nos dibujamos como un mapa. No, no es así, sino que al interactuar, el conocimiento se va elaborando con la experiencia, ¿no? Es una historia encarnada por las interacciones. La cognición no consiste en representaciones, sino en acciones encarnadas, eso va a decir Barrett. Aunque desde la neurociencia con Damasio también dice eso, ¿no? Es gracias a que el cuerpo entero, cada parte del cuerpo está interactuando con el mundo, es de esa manera que el cerebro se va a ir formando también. Y tiene esas cosas el Yatiña. Es un saber cómo, claro, ya lo hemos dicho, es conocer lo que se hace. Eso es. A diferencia de Lupiña, que era subjetivo, ahora diríamos, Yatiña es objetivo.
es un sujeto visible, concreto, que está interactuando con su entorno. En quechua sería el yache, incluso el verse, ¿no? Identificar algo. En primer lugar, yatiña es una destreza corporal, claro. Alguien sabe hacer algo, ¿no? Hacer una casa, hacer chuño, hacer un auto, quién sabe, hacer una carretilla, lo que fuera, hacer un chip, procesar, producir un chip, lo que fuera. Entonces, es una aptitud ejecutiva, una habilidad técnica, no es simplemente contemplativo como el Lupin, ¿no? Entonces, no es que se conocen los objetos en sí, sino lo que se hace con ellos. Por ejemplo, no puedes decir cala yatiña. En Aymara no se puede decir eso. Sí se puede decir cala amuyaña o cala lupiña. Sí puedes decir, pero cala yatiña no tiene sentido. Lo que haces con la piedra, cala, eso sí es yatiña, ¿no? Entonces puedes hacer una pared con las piedras. Eso es yatiña. O puedes sacarle filo, o puedes volverlo planito y puedes armar una mesa. O sea, todo lo que se hace con los objetos, con las cosas, eso es el yati, ¿no? Entonces, pero no es solo acción operativa, eso sería el luraño o el ruray, ¿no? En quechua, sino entender todo el mundo como obrado, como hecho, como producido. En ese sentido, no es luraña, no es el procedimiento en operación material, sino que es intelectual, ¿no? Sintetiza en ese sentido teoría y práctica, contiene sabiduría, posee, maneja información, posee, maneja conceptos, lo interpreta, lo asume, lo concluye en la ejecución, ¿no? Entonces, sabiendo lo que es, hace. Eso es. Aquí podemos meternos en una muy espinosa discusión entre ¿hay deducción o hay inducción? A la Popper podemos meternos ahí a debatir con eso. Y quizás desde la Aymara podemos decir sí hay inducción. El luraña, el hacer cualquier cosa, ¿no? Todas las cosas, es mientras más cosas hagas, tengas la experiencia de hacer, entonces inductivamente puedes decir ya sé, ya actúa. Entonces, luraña da lugar al yatín, ¿no? En ese sentido de inducción práctica teórica podemos hablar también, ¿no? Es eficaz, o sea, el yatiña tiene que estar reconocido, ¿no? Es un desempeño acreditado, ¿no? Es una facultad, claro. El yatiña siempre va a tender a solucionar cosas porque sabe armar cosas, sabe hacer cosas, construir cosas. Es una exhibición de lo acertado y de lo aceptable que se hace algo. Esa acreditación es por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, y el saber comunicar tendría que ver con esto. Y, como decíamos, el yatiña tiene que ver con la vivencia. Yatpan se dice, que sepa. ¿Qué está queriendo decir con eso? Es que el yatiña tiene que ver con la asimilación sensitiva. Tienes que saber sentir. Incluso, diríamos, tienes que saber padecer. Solo alguien que ha padecido una enfermedad, un golpe, no sé, una desgracia, puede decir, él sabe. O también disfrutar, alguien que ha sentido el placer de o algo que se puede ser muy agradable. Alguien que ha hecho eso, ha tenido esa experiencia, puede llegar a decir, yo ahora ya sé. Entonces tiene que ver con la vivencia en ese sentido, ¿no? El yatín. Y lo que no es el yatín, ¿no? Claro, el saber, el yatín no está en el mundo, ¿no? Como un trozo manipulado. Más bien es una capacidad demostrable unido al sujeto que sabe, ¿no? El yatiri, ¿no? No es una cosa distribuible, siempre está en simbiosis con el sujeto. Entonces aquí podemos entrar a decir el saber, entonces no está en el mundo. O sea, Popper, si recuerdan, hablaba del mundo 3, ¿no? El mundo 1 es el mundo físico, el mundo 2 puede ser lo psicológico, ¿no? Todo lo que, las creencias, la mente de un sujeto. Y el mundo 3 sería el mundo de las teorías, ¿sabes? En el mundo 3 pueden estar andando las teorías verdaderas ahí, como cosas andantes,
y el científico va a llegar a descubrir, ¿no? Un teorema matemático, lo que sea, pero ya estaba en ese mundo 3. No, no hay ese sentido en el animado, ¿no? El saber está unido siempre al sujeto que ha aprendido y lo sabe, y no dejado en algún lugar por descubrirse, ¿no? No es que se hace, sino se ostenta. Por ejemplo, no se puede decir yatiraño, pero sí se puede decir luraraño, ¿no? Entonces, esos sufijos nos hacen ver qué aspectos que conceptualmente son diferentes, ¿no? Y también en ciencia lo que se habla de progreso científico, el Yatina nos enseña que no hay ese progreso por niveles, ¿no? Poco a poquito, es un poquito más complicado. Sí hay aprendizaje yaticano, ¿no? Bajas una parte del instructor que te está enseñando, te quedas con esa sabiduría práctica que tiene el instructor, eso es yaticano, ¿no? Pero también puedes enseñar yatichaño, llegar a hacer un sabio al otro que estás enseñando. También hay eso. Bien, y finalmente la otra categoría, el amuyaño. Aquí hay igual mucha filosofía con los que podemos dialogar, que han reflexionado, ¿no? Esto nos vamos a saltar porque es de pasar todos los paradigmas que por grandes épocas ha habido en filosofía occidental, ¿no? Pero implica que ya pasó en el siglo XX el giro lingüístico, ¿no? Desde Frege, Russell, Wittgenstein, todo eso, de que las cosas están en el, o mejor dicho, nuestro entendimiento está en el lenguaje. No podemos llegar a las cosas en sí reales tal cual son. No, estamos como que atrapados cada uno en nuestro lenguaje, en nuestra cultura y eso. No hay una realidad desnuda al que podemos descubrir, llegar, sino siempre está impregnado por el lenguaje y sus conceptos. O el giro pragmático, ¿no? Que un poco ya hemos visto con Rorty, pero que viene de Peirce, y también implica el giro hermenéutico, sobre todo esto, ¿no? Pues para hablar un poco del amuyaña, podemos dialogar con la hermenéutica. Ya sabemos que la hermenéutica clásicamente era la interpretación de textos, ¿no? Por ejemplo, la interpretación religiosa de textos sagrados, como la Biblia, etc. O de otros textos. La hermenéutica te ayudaba a un texto o frases, una cultura que nos parece extraño, no lo entendemos, y la hermenéutica te ayuda a entenderlo a nuestra propia cultura. Así era, en este contexto se ha dado, esto querían decir los escritores o sus dirigentes de esa cultura. La hermenéutica ayudaba a eso, ¿no? Pero en el siglo XX, con Heidegger y Gadamer, ya entendemos como la filosofía universal, la misma manera de existir. La hermenéutica sería la misma manera de existir del ser humano, porque ser humano es saber ser el comprendedor del mundo y el comprenderse a sí mismo. Entonces, el ser y el lenguaje están unidos, ¿no? O el ser solo se da en el lenguaje. Y hay mucho debate en eso, ¿no? Pero el famoso Verstehen alemán, el comprender, está ahí también, ¿no? Entonces, es diferente de explicar la realidad, ¿no? Encontrar leyes de la naturaleza y por eso explicamos cualquier suceso. Pero el comprender más bien nos hace ver otras cosas, la parte más simbólica, cultural, ¿no? Del entendimiento. Tiene que ver el amuyaña con todo eso, ¿no? El ser no simplemente está allí, sino que más bien llega en nuestro lenguaje, en nuestra época, y con los prejuicios son con los cuales entendemos el mundo. Nunca podemos salir de nuestros prejuicios o nuestra precomprensión de las cosas, ¿no? La muyaña un poquito tiene que ver, pero vamos a ver también en qué se diferencia. Entonces, la muyaña, vamos a decir, en el sentido de hermenéutica, es reconstruir el sentido y dialogar con lo que queremos comprender, ¿no? Con su cultura, con su otra cultura, su otra época, etc. Interactuar con la otra forma de vida que queremos entender.
Solo que ese diálogo hermenéutico en el Aymara ya no es solamente con los productos humanos de los otros seres humanos, sino el diálogo también es con la materia inerte, por decirlo. Kamsistusa, ¿qué nos dice la naturaleza? Un cerro, una planta, un animal, un río, un mineral. ¿Qué nos dice? Además, todos esos son sujetos, digamos, ¿no? Entonces, el diálogo hermenéutico es con esos otros sujetos. Entonces, no es solamente una cultura cómo ha producido su idioma, cómo ha hecho sus tejidos, cómo ha construido sus casas. No, también es con el resto de lo existente, el diálogo hermenéutico. Entonces, sería como una biohermenéutica de la Muyana, ¿no? Se trata de comprender el sentido de toda obra de la naturaleza. Eso sería el Amoyana. Ahora, también en el Amoyana está encerrado, o más bien lo cubre, lo incluye la explicación. Porque recordemos que ¿cuál es el objeto de la ciencia? El saber científico es explicar las cosas. Si no explicamos, no es ciencia. ¿Y qué es la explicación? Es poder partir de describir el hecho concreto que queremos explicar, los relacionamos con leyes de la naturaleza, de por qué suceden las cosas siempre de una y otra manera, y llegamos a predecir, a inferir los hechos, y si esa predicción coincide con el hecho que estamos explicando, entonces hemos llegado a la explicación, ¿no? Predecir es deducir un suceso a partir de ciertos enunciados universales, leyes de la naturaleza, dadas ciertas condiciones iniciales que describen el acontecimiento concreto. Bueno, hay mucha teoría también desde la epistemología o filosofía de la ciencia de qué tipos de explicación existen, ¿no? El explanandum, lo que hay que explicar, o el explanans, las cosas que hacen explicable, ¿no? Bien, esto también, lo único que quiero decir con esto es, la muyaña tiene que ver también con eso, con la explicación. Es decir, la muyaña incluye los dos, la comprensión hermenéutica del sentido de toda obra de la naturaleza, pero también la explicación a partir de las leyes que gobiernan la naturaleza, que nos permiten predecir lo que va a suceder, ¿no? Entonces, para resumir esto, la muyaña es el entender por qué, hemos dicho, ¿no? El comprender lo que es y por qué ocurre de esa manera. Esto parece que no hay algo parecido en quechua, ¿no? Puede ser Jamutay, puede ser eso. Pero si decimos Jamutay, parece que tiene una raíz aymara más bien, ¿no? Eso es también una discusión que está pendiente, la etimología de la muyaña. Por ahora yo me animaría a decir que es propiamente aymara, ¿no? Y que ha pasado incluso al quechua, pero viene del amu, de estar silencio, o amuquina, por ejemplo, o amutu, etc. Entonces, una comprensión desde el silencio, algo por ahí podría ser la etimología, que no vamos a trabajarlo ahora, pero tiene eso, ¿no? ¿Qué hace la mujer? Aprende el entramado del acontecimiento, acompaña su presencia y tendencia. Es un entendimiento que se hace parte de la realidad. No es fuera de la realidad, sino que se envuelve en la realidad, ¿no? Que manifiesta, aclara el devenir de los sucesos, lo anticipa. Eso es lo que hace la mujer, lo anticipa. Discierne cómo tendría que ser. Entendido a la totalidad, ya alguien entiende cómo tendría que ser. Y ahí entra la explicación y la comprensión, ¿no? Y de esta forma es su característica de la mujer. Siempre va a proporcionar una orientación ética o moral, o sea, una guía de acción para los sujetos. Si no, no es muy si no, simplemente sería ya saber hacer algo técnico. O sería reflexionar cualquier cosa posible en looping. Pero la muyaña más bien siempre te trae a dirigir a la buena vida correcta, justa o ética, ¿no? También otra característica es que la muyaña puede ser de una sola persona, ¿no? Main. Pero en realidad expresa
lo que se ha entendido como hak, como runa, en comunidad, compartido por todos. Entonces la muñeña proviene de todos, no es que uno se invente. Eso puede ser el artaña, puede ser el lupiña, incluso pensar individual, digamos, personal, pero la muñeña siempre va a conjuncionar al entendimiento de la comunidad, ¿no? Es transtemporal. Entonces, esto es una razón, es una comprensión anticipatoria, ¿no? Pero no solo anticipa el futuro, como entiende, como ya entiende la muñeña todo lo que puede ser y por qué ocurre de esa manera, entonces se puede trasladar hacia atrás, ¿no? O hacia adelante en el pasado, en el sentido aymara, y entender también, ¿no? Entonces es transtemporal, no es solamente en el ahora, ¿no? Pero para el futuro es bien común escuchar eso, ¿no? Que es la muñeña es darse cuenta antes de que ocurra. Así lo podemos traducir, la muñeña. Es una comprensión subyacente, o sea, no se queda en las apariencias de lo fenoménico, que la muñeña siempre va a traspasar hacia la profundidad, captar lo que está detrás de las apariencias. Y un poco para prestarnos esos otros conceptos, llegar a la esencia, quizás podemos decir, llegar al fundamento sería mejor, ¿no? Atraviesa las formas simbólicas, las conductas mostradas y puede llegar a las intenciones, ¿no? Y una bonita manera de resumir es que la muñeña discierne lo que no se ve, lo que no se escucha, no se practica quizás, o incluso ni se recuerda. Pero a partir de la muñeña se puede llegar a todo eso, ¿no? Se puede entender lo que no se ha visto, se puede entender lo que no se ha escuchado, lo que no se ha sabido, incluso ni siquiera no se recuerda, ¿no? Pues como que tiene esa capacidad de llegar a lo subyacente. Es omnicomprensivo, es decir, lo que hemos estado diciendo siempre, ¿no? La muñeña va a llegar a la totalidad, ¿no? No a una totalidad absoluta, tampoco queremos decir en el sentido de Hegel al saber absoluto, ¿no? El conocimiento de todo lo absolutamente que existe, ¿no? Y quizás nunca se llegue a eso, pero localmente sí hay como conjuntos, como totalidades regionales, podemos decir, en ese sentido sí, o el horizonte de predictibilidad que en física se habla, ¿no? O en cosmología, en ese sentido, llega a la totalidad. Es orientación, esta es otra característica definitoria de la muñeña, ¿no? Es una orientación que tiene acceso también a lo ético-moral, lo que decíamos, ¿no? Por eso amuyaña es como prudencia también. Entonces, se contrapone a lo imprudente, a lo incorrecto. Si alguien está haciendo algo incorrecto, injusto, no ético, entonces no tiene amuyaña, no puede ser amuyaña. Tiene que ser algo en el marco de la ética. Y en Aymara habíamos dicho, no hay una sola manera de decir correcto, justo o bueno. Hay muchas más maneras. El wali, suma, aski, kusa, yapa, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo tiene que caminar bien en el sentido de wali, suma, aski, kusa, yapa y otras maneras? Ahí está la orientación desde el amoyan. Por eso se dice, es como una crítica. No está actuando de buena manera. Tendría que darse cuenta, pues, lo que tiene que hacer de una manera correcta, buena, ASCII, kusa, wali, suma, etc. Eso quiere decir el amoyan, ¿no? Ahora un poquito asociándolo con el tiempo, podemos hacer este dibujito, ¿no? El presente, estamos en el presente. En el Aymara, el pasado está delante, es lo que se ha visto, ¿no? Y el futuro está detrás, lo que no estamos viendo todavía, ¿no? Entonces, la montaña, el recuerdo, claro, está lo que ya hemos pasado, lo que ya hemos visto y recordamos. El uñaña también está en el presente y vemos lo que está ocurriendo en el inmediato presente o en inmediato un poquito más lejano hacia el pasado, ¿no? El diatiña también estaría en el presente hacia el pasado porque
proviene de la experiencia del Lurán. El Lupiña es el que se abre a todo. Entonces, tanto sirve para pensar lo que sucedió, pero también lo que pudiera suceder. Toda la contingencia en el tiempo está abierta por el Lupiña. Y el Amuyaña es un poco más dirigido hacia el futuro. Como no sabes, no has visto lo que va a suceder, no lo sabes todavía, entonces la muyaña te permite darte cuenta cómo puede suceder, cómo puede pasar, de qué hay que cuidarse. Amuyum piusarnakat, ¿no? Vas a caminar con amuy, es decir, previendo con prudencia, con cuidado, evitando las adversidad o que puede ser peligroso para la vida. Eso un poco relacionado con el tiempo. Y finalmente, y nos faltaría ya todos los tipos de mirada, de pensar, del saber y del entender que hay. Eso es un poco muy interesante también, ¿no? Eso lo vamos a hacer la siguiente. Aquí voy a simplemente mencionar, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Hay muchas formas de ver. Eso vamos a ver. Pero además, entre esas muchas formas de ver, hay niveles. Hay la observación de primer grado, de segundo grado, de cuarto grado, o de orden, podemos hablar, ¿no? De primer orden, segundo orden. No solo se observa lo que se observa, en ese sentido, ¿no? ¿Y de dónde viene todo eso? Pues de los sufijos. En Aymara tenemos 200 sufijos, o más. Pero de esos 200 sufijos hay como unos 50 que sirven para remodelar, redefinir el concepto de la raíz verbal, ¿no? Son los sufijos derivativos verbales y los sufijos flexivos de aspecto. Eso lo vamos a ver con más detalle la siguiente sesión. Y vamos a ver más de 30 maneras de ver ahí en el mapa. Y más de 20 maneras de pensar, de saber, de entender. Pero lo más rico está en el ver y nos vamos a concentrar en eso. Bien, hasta aquí llegamos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, complementación. Les escucho, hermanas, hermanos. Professor, por favor, sobre o tema da modulação, que, por exemplo, no verbo ver, há distintas formas, não? Pero a modulação, me gostaria de entender um pouco mais, seria como, por exemplo, reconhecermos que al tener uma actitud como mirar, não estamos solamente assim apartados de lo que miramos. Entonces, lo que miramos no es un objeto, es algo que también está, vamos a decir, no sé si hay otra palabra mejor, interactuando con nosotros. Sería algo así. Y por eso la modulación es importante, porque de ahí logramos una comprensión mejor de lo que está ocurriendo. Esto me queda así como como un comentario, si es cierto esto, o como la modulación también es importante, en ese sentido, que es un comentario o pregunta. Así es, muy bien, muchas gracias. Sí, es la parte central con lo que habíamos partido de día, la modulación. Podríamos buscar otro concepto, pero porque hay, ¿no? La modalidad, por ejemplo, en lingüística, ¿no? O hay las modalidades también, o el modo en la lingüística, y la modalidad en lógica, ¿no? Pero modulación, estamos queriendo decir que el sujeto observante, ¿no? Se puede ubicar de diferentes maneras ante el sujeto con el que visualmente va a dialogar, digamos, ¿no? Porque ya no estamos hablando del sujeto observador y el objeto pasivo observado, ya no estamos hablando en ese sentido, sino como un diálogo, ¿no? Es la modulación, queremos decir, primero, la ubicación. Puede estar delante, puede traspasarlo, por ejemplo, un cataño. Puedes mirar hacia arriba, como que transfiriendo tu mirada
al sujeto al que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se escogen autoridades en una comunidad, pues has elegido una comisión encargada de agua, por decir, y se dice Unicate Guayañamis. Literalmente solo estarías traduciendo como nos miraremos de frente. O sea, que salgan allá al frente y les veremos quiénes son. Es como que hay una transferencia de legitimidad con tu mirada a las personas que has escogido. Eso es una manera de ubicarse. Pero puedes rodearlo también, o sea, ir el sufijo perifactivo, kipa, es decir, uña, kipaña, ¿no? Puede decir por los bordes, bordear algo. O puedes ir justo al centro, ¿no? Un chiquiño, o sea, clavar, digamos, la mirada a un lugar específico y ahí, como una mirada astronómica. O desde el centro puedes mirar a todo lado, uña, tataña. Entonces, pero eso lo vamos a detallar con muchos ejemplos, más de 30 maneras de ver. Eso queremos resumirlo con la modulación, ¿no? La ubicación, las formas de interactuar con el objeto, o mejor, el sujeto que está siendo observado. Y además va a depender de la forma o del movimiento del sujeto observado también, ¿no? Si es un perímetro, tiene un perímetro, entonces eso te va a determinar tu modulación de tu vista, ¿no? O si es algo puntual, o si es algo hacia arriba, o si es algo hacia abajo. Los sufijos direccionales también nos ayudan a ver esa modulación, por ejemplo, ¿no? O el temporal. Hay acciones que van a ser al inicio, mientras dura, o al concluir, al terminar, etc. O modulaciones de posibilidad también, algo que es seguro, algo que aún no es, algo que recién es, etc. Todo eso lo vamos a ver. Eso sería un poco la idea de la modulación, que desde la Aymara es muy rico, ¿no? Y no se capta en la teoría convencional de la percepción, que solo te ve objeto percibido y cómo lo ves, pero ya no esta modulación interactiva, ¿no? Eso es, hermana, pero lo vamos a desarrollar con más detalle en las últimas sesiones. ¿Alguien más, quizás? Gracias. No hay de qué, más bien gracias a ti, hermana Mónica, por sus muy buenas preguntas y la curiosidad también, ¿no? Bien, si no hay nada, entonces les agradezco la paciencia y el tiempo. Nos vemos entonces la siguiente para seguir conversando. Muchas gracias, que descansen bien. Buenas noches. Hayaya. Ya, buenas noches. Buenas noches. Profesor, Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Se abrigan. Chau, chau.